Muy bien. Yo les decía a mis compañeros, el día de hoy nos toca llevar la libertad de expresión y la prensa revolucionaria, ¿ya? O sea, tenemos que saber en qué consiste, qué es, ¿no? La libertad de expresión y en qué consiste la prensa revolucionaria. Pero para determinar, mis compañeros, mis compañeras, un poquito retrocederemos. Siempre, ¿no? Es bueno entender los conceptos para saber de qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo, ¿ya? Miren, es bueno, dice, retomar un poco lo que es la función de la filosofía. O sea, ¿por qué retomamos un poco la filosofía? Dice, porque es necesario nosotros, tenemos que aprender, dice mis compañeros y mis compañeras, tenemos que aprender a conceptualizar las palabras, ¿ya? Ustedes dirán, han llevado ustedes filosofía en, en primer año, ¿no? Pero, dice, o sea, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿por qué llevamos filosofía? Dice, ¿no? O sea, primero la filosofía debería dotarnos o nos debe dotar de un carácter crítico, de un carácter crítico, ¿ya? Y llamar a las cosas por su nombre. Ustedes me estarán preguntando, o sea, ¿qué tiene que ver eso más o menos con esto, con lo que estamos llevando? Dicen, ¿no? En realidad, mis compañeros tienen mucho que ver porque vamos a entender cómo es que se mal usa, o sea, se mal uso de la libertad de prensa, libertad de crítica, todas esas cosas, cuando en realidad se están refiriendo a otro tipo de situaciones, ¿ya? A la macanita, no, ya, no importa. Pero básicamente nos va a permitir eso. Miren, solamente para que mis compañeros vayan entendiendo esto lo que quiero explicarles. Dice, o sea, como por la filosofía, nosotros primero vamos a entender, deberíamos comprender, o sea, incluso desde el término de libertad de crítica, ¿no es cierto? Libertad de prensa. ¿En qué consiste? Porque ¿cómo vamos a plantear una prensa revolucionaria si no tenemos los elementos básicos? Dice, ¿no? Y aquí el elemento básico es aparte de una reflexión filosófica, pues, o sea, porque la filosofía, dice, nos permite dotarnos, dice, ¿no? De un carácter crítico y llamar a las cosas por su nombre. Miren, por ejemplo, si tuviéramos que ser reflexivos, mis compañeros y mis compañeras, por ejemplo, han debido escuchar mmm, cómo nos tratan de marear, especialmente el capitalismo, el imperialismo, cómo trata de disfrazar, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos estaba mal, muy mal, pero para no hacer ver, digamos, que Estados Unidos está re mal, nos dicen, por ejemplo, algunos estados dentro de Estados Unidos ha tenido un crecimiento negativo, dicen. Por ejemplo, claro, eso es le ponen un nombre y un carácter técnico, pero ¿existirá un crecimiento negativo? ¿Qué dicen mis compañeros, mis compañeras? Pero utilizan ese tipo de cosas, ¿no? Bien, o sea, nos hacen creer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y como esos juegos de palabras, hay muchas. Por ejemplo, hacen análisis de la sociedad y dicen, estamos analizando la sociedad y vemos que en este país los ricos son 5% y los no ricos 95%. Claro, cuando dicen no ricos, por ejemplo, se refieren a otro tipo de situación. Claro, ese juego de palabras generalmente hacen los políticos, los dirigentes, pero eso queda, ¿no? Por ejemplo, la clase política. O sea, dentro de las clases sociales, ustedes, mis compañeros, saben que las clases sociales, para nosotros, desde nuestra teoría, solamente son dos: o eres explotado o eres explotado, ¿no es cierto? Y que la derecha le ha puesto, por decir, le ha puesto clase media, clase alta y clase baja. Pero, por ejemplo, nos hacen juego de palabras y nos dicen, es que no se puede porque está atentando a la clase política. Es decir, ¿quién es la clase política? ¿No es cierto? O, por ejemplo, lo que está pasando en Santa Cruz.
Bien, o sea, la filosofía debería servirnos para eso. Y mis compañeros y mis compañeras han llevado filosofía y yo sé que ustedes tienen esos elementos, ¿ya? Para reflexionar sobre lo que es todo el entorno, todas esas cosas. Bien, y ese tipo de cosas, dice, ¿no? Entonces, empezaremos a reflexionar, dice ahora, ¿sí? Sobre el problema de la libertad. Empezaremos a reflexionar, nos dicen, sobre el problema de la libertad. La libertad como libertad, mis compañeros, miren, si a alguien le preguntas, o sea, ¿qué piensan sobre la libertad? Yo creo que van a encontrar tantas definiciones como individuos, ¿ya? O sea, porque no hay una caracterización o no van a poder caracterizar. Yo creo que si a mis compañeros les preguntara, por ejemplo, en este momento, y si cada uno me respondiera o si se respondiera dentro de ustedes, su concepto de libertad va a ser totalmente diferente del otro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el sistema capitalista, ¿ya? Por eso yo les decía, aquí vamos a tocar un poco de filosofía y vamos a tocar un poco para llegar a establecer lo que es la libertad de la prensa y lo que es la libertad de expresión y la libertad de prensa y la prensa revolucionaria. Miren, o sea, si se dan cuenta, o sea, hay conceptos muchos, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que no podemos unificar nuestros criterios? Porque muchos van a confundir, por ejemplo, la libertad con el libre albedrío, por ejemplo. O el libre albedrío se confunde con la libertad de expresión, por ejemplo. ¿No es cierto? Miren, o sea, son términos que se van utilizando, términos que se van a ir utilizando, pero simplemente son juegos de palabras. Si seguimos un poco a pie de la derecha lo que dice Marx, Marx nos va a decir, primero, porque la libertad como libertad dentro del sistema capitalista no va a existir. ¿Ya? O sea, miren, Marx, ¿qué nos dice? Nos va a decir, perdón, sacaremos este. Le pondremos otro colorcito para que no se confunda. La libertad como libertad dentro del sistema capitalista es imposible. ¿Ya? O sea, y ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué puede ser imposible? O sea, ¿por qué no se... Si nosotros hablamos, yo me siento libre, mis compañeras se sienten libres y todo el mundo se siente libre. O sea, ¿por qué nos dicen que la libertad como libertad dentro del sistema capitalista es imposible? Es que nos van a decir, es que en el sistema capitalista, la libertad se subordina, así sea, ¿no? Se subordina al que detenta el medio de producción. Y esto se va a dar para todo, ¿no es cierto? Miren, o sea, esto, mis compañeros, se aplica en todo. ¿Recuerdan? Son cosas que ya les decía, hemos ido hablando y hemos ido viendo, ¿no? Miren, aquí, ¿qué nos están diciendo? Primero nos va a decir Marx, ¿no? Nos dice, la libertad como libertad dentro del sistema capitalista es imposible. Pero ¿por qué es imposible, estamos diciendo? Y él nos va a decir, es que en el sistema capitalista, la libertad como libertad, sea la libertad individual, la libertad de pensamiento, la libertad, o sea, cualquier libertad que ustedes quieran plantearse, mis compañeros, dice, la libertad está subordinada, dice, a los medios de producción.
O sea, el que detenta los medios de producción es el que maneja, nos impone la libertad. Y nos va a imponer todo. Mis compañeras, mis compañeros, alguna vez hemos comentado esto, ¿no? Por ejemplo, dicen, a ver, ¿libertad de qué? De trabajo. Ellos, por ejemplo, el sistema capitalista te dice, no, vos eres libre si quieres trabajar o no trabajar. Si quieres, trabajas y si no quieres, no trabajas. Eso sí depende de vos. Claro, pero lo que no te dicen es que si tú no trabajas, te mueres de hambre. Entonces, ¿quién está administrando el tema de libertad? A través de los recursos, de esas cosas. Del pago de sueldos, beneficios. Son los que detentan el medio de producción. ¿No es cierto? ¿Qué otro tipo de libertad? O sea, el pueblo tiene ciertas libertades. Por ejemplo, en carnavales. Eres libre de bailar, dices. Por ejemplo, ¿no? Pero en carnaval de Oro bailar, digamos, por decir, yo quiero bailar una morenada. Y para bailar una morenada creo que mínimo se requiere unos $1,000, $2,000. Uno del pueblo ya no está en esas posibilidades, pues. Tendrá que buscarse un conjunto más baratito. Entonces no es tan libre. Pero aparentemente hablan de libertad. ¿Ya? O sea, aparentemente nos están haciendo creer de que existe una determinada libertad. ¿Cómo entonces vamos a entender la libertad? O sea, ¿cómo podemos entender la libertad? Miren, nosotros podríamos entender, dice, la libertad como concepto, ¿ya? Como el poder que tienen, algo así va a ser. Como el poder que tienen, lo cambiaremos de color, ¿no? Que tienen los individuos de cambiar la realidad. Ya, le pondremos ese colorcito. Mira, esa sería más o menos la definición, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender la libertad? Dice, como el poder que tienen los individuos de cambiar la realidad. Eso podría ser una definición. Otra definición, ¿cómo podríamos entender? Dice, uno es libre, también uno es libre, cuando se elimina la enajenación. Cuando se elimina la enajenación. Otro, ¿cuándo existe la libertad? Cuando existe autodesarrollo. Después, ¿qué más? Y le pondremos y realización. Ya, miren, a ver, yo les decía, primero vamos a acercarnos haciendo una retrospectiva. Les decía, para entender la libertad de expresión y la prensa revolucionaria, necesariamente vamos a hacer primero un enfoque filosófico sobre el problema de la libertad. ¿Por qué? Porque es un término que no se le entiende bien, ¿ya? Se le confunde por la connotación y además porque a veces con las tendencias capitalistas, la libertad simplemente adquiere un concepto individual. Por eso yo les decía a mis compañeros, si yo les preguntara a cada uno
qué piensa sobre la libertad. Claro, desde el punto de vista capitalista, nosotros hemos sido formados en una escuela capitalista, individualista, en una posición eminentemente individualista, te va a dar como resultado el hacer lo que a ti te da la gana. Y eso tú crees que es libertad, ¿no es cierto? O creemos nosotros que eso es libertad. ¿Por qué? Porque estamos con ese enfoque capitalista, ¿no es cierto? O sea, desde chicos, desde la escuela nos van metiendo ese enfoque capitalista, ¿sí? Del individualismo. Por eso yo les decía, necesario es hacer una reflexión primero. Cuando ustedes han llevado filosofía, no importa cuál sea el docente que hayan tenido, siempre les han dicho eso, ¿no? Lo que decía Marx. Los filósofos no solo se trata de comprender el mundo. Claro, y eso decía Marx, ¿no? Los filósofos lo que han hecho hasta ahora, dicen, ¿no? Han hecho es interpretar el mundo. O sea, solamente lo interpretan. Pero no se trata de interpretar, sino se trata de cambiar el mundo. ¿No es cierto? Eso se deben recordar. Miren, a partir de ese principio es que podemos decir esto. ¿Qué es la libertad entonces? La libertad, dice, como el poder que tienen los individuos de cambiar su realidad o la realidad. Uno es libre, dice, cuando los individuos tienen esa capacidad de cambiar la realidad. También podemos decir que hay libertad cuando se elimina la enajenación. Ustedes dirán, ¿qué es la enajenación? O sea, ¿cómo podemos entender cuando se elimina la enajenación? Dentro del sistema capitalista, mis compañeros, mis compañeras, yo les decía, nosotros, o sea, como nos dicen, hay libertad, por ejemplo, libertad de trabajo, les decía, hace rato les explicaba eso. Pero eso es mentira. Tú estás obligado a trabajar, que es otra cosa. Porque si tú no trabajas, no vendes tu fuerza de trabajo. Miren, no estoy diciendo tú vas a trabajar a ganarte un pan, no. Si tú no vendes tu fuerza de trabajo, no comes, ¿no ve? Entonces, la enajenación es eso. Es cuando vos cedes tus derechos a otro. Y en la libertad de expresión, por ejemplo, en la libertad de prensa, lo mismo. En los derechos políticos, lo mismo. A ver, un ejemplo en política. Sale un diputado X, no importa. Sale por la circunscripción Y, tampoco importa. Sale diputado. ¿Acaso nos preguntan, esto estamos haciendo, esta ley queremos aprobar o desaprobar? ¿Esta ley va a consistir en esto o consiste en este otro? ¿Nos preguntan? No nos preguntan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese fenómeno se llama enajenación. Estamos cediendo nuestros derechos. ¿No es cierto? Cedemos nuestros derechos. Claro, eso es ¿por qué? Porque estamos en un sistema capitalista. O sea, no estamos diciendo que está mal, pero ese es el sistema capitalista es así. Por eso es que Marx nos decía, ¿se acuerdan? Les decía, Marx nos dice eso. Mientras exista el sistema capitalista, la libertad como libertad es difícil conseguirlo. Y este otro que es más importante. Podemos entender también la libertad cuando existe autodesarrollo y autorrealización humana. El autodesarrollo y la autorrealización humana, o sea, tiene que ver, mis compañeros, con el desarrollo de la conciencia, básica y fundamentalmente con la conciencia. O sea, yo tengo que ir a trabajar no por un sueldo ni por un salario, sino tengo que ir a trabajar porque sé que es mi obligación social de ir a trabajar. Yo soy un médico. Tengo que ir a trabajar no porque vaya por el salario, sino porque es mi obligación aliviar la salud de mis demás compañeros. ¿No ve? Si yo empiezo a pensar así, mis compañeros y mis compañeras se darán cuenta, estoy dejando de ser individualista. O sea, no estoy pensando solamente en mí, sino estoy pensando en mi carácter social. Ojo, el ser humano es un ser social.
Por eso es que este enfoque de la libertad, ¿no? Y después vamos a hablar de la libertad de expresión, el enfoque de la libertad se la tiene que enfocar desde ese nivel. No se la debe enfocar como un punto de vista individual, sino como, viéndolo al ser humano como un ser en su dimensión social. El ser humano no es individual. Hay una obra, no sé si han leído ustedes, mis compañeros, Robinson Crusoe. Esa es una novela donde hay un hombre que naufraga, ¿no? Y cae a una isla y vive solo, aislado de la sociedad. ¿Ustedes creen que eso es posible? Eso no es posible. El ser humano, si se aísla y vive solo, se muere. ¿Sabían eso? Si el hombre no tuviera contacto con otros hombres, se vuelve loco y se muere. Y hay varios experimentos que han hecho ahí en la Segunda Guerra Mundial, especialmente los nazis, ¿no? Está comprobado, el ser humano es un ser eminentemente social. Dependemos de otros seres humanos. Y eso es desde el origen, desde el inicio, ¿no? ¿Se imaginan ustedes en la horda, uno solito, la horda por un lado y un solo monito por su lado? Se lo hubieran tragado al monito y listo, ¿no ve? En cambio, el que tenía horda tenía más posibilidades de sobrevivencia. Y desde ahí, o sea, tenemos eso. El ser humano es un ser eminentemente social. Por lo tanto, la libertad, dice, tiene que ver justamente con eso, en su enfoque, en su dimensión social del ser humano. Les decía, ¿no? Carlos Marx, o sea, nos va a decir, entonces, ¿cuándo el ser humano realmente es libre? El ser humano es libre, ¿no? Cuando realmente desarrolle toda su conciencia en pleno, cuando deje de ser enajenado, ¿ya? Yo en este momento no puedo pensar, porque si soy pobre estoy pensando en más en comer que en autorrealizarme. No puedo ser libre porque no puedo trabajar donde yo quisiera, no tengo las condiciones. O no puedo ser libre porque no puedo estudiar lo que yo quisiera, porque no estoy en mi entorno, en mi medio, etcétera. Miren, o sea, ¿cuándo vas a ser libre? Cuando realmente desarrolles tu conciencia y cuando la sociedad desarrolle en ese sentido, ¿no? Cuando la enajenación, o sea, cuando cedas tus derechos, o sea, deje de ceder mis derechos, cuando sea yo realmente yo, ahí voy a ser libre. Miren, a ver, mis compañeros cuando trabajen, como se supone que la materia es dirección política y mis compañeros van a ser líderes, ya les he dicho, o sea, van a ser gobernadores, van a ser alcaldes, van a ser directores, etcétera, o tal vez dirigentes sindicales. Y cuando estén en la tarea de dirigentes sindicales, se van a dar cuenta de lo siguiente. El, el que es trabajador de planta, o el asegurado, como decimos, puede reclamar los derechos. Pero el compañero que es solamente interino o invitado, ¿podrá reclamar sus derechos? No puede. Porque miren, ahí está enajenando, ¿no? Está cediendo sus derechos. No puede. Por más que sea lúcido y por más que tenga las mejores ideas, no las va a expresar. Entonces, por lo tanto, no es libre. ¿No es cierto? Se ha entendido que es el tema de la libertad, ¿no, mis compañeros? Sí, dice. Ya. Entonces pasaremos a esto, a nuestro otro subtítulo que dice libertad de crítica. La libertad de crítica, mis compañeros, es un tema por demás recurrido. Incluso en el gobierno, ¿no? Había una temporada en que han hablado de los librepensantes, no librepensantes, o soy libre pensador, etcétera. En realidad, la libertad de crítica debería estar fundamentada básica y centralmente en qué? En la reflexión, a ver, anotar en reflexión. Debería estar centrado en qué? En la reflexión, en el análisis
¿En qué más? En la reflexión, el análisis, ¿no? Que coadyuven en el desarrollo. Miren, o sea, estamos diciendo, compañeros, ¿no? Que la libertad de crítica, dice, debería, para nosotros, ¿no? Debería estar basado, dice, en la reflexión, en el análisis de que coadyuve o que permita el desarrollo, dice, de lo que sea. Pero muchas veces, desde el criterio, desde el pensamiento capitalista, yo ya les he dicho, el pensamiento capitalista es eminentemente individualista, o sea, no reflexiona sobre lo social, sino sobre lo personal. Yo, ¿cómo hago yo? ¿Qué me importa del resto? Algo así, ¿no ve? Si yo tengo que pasar por encima de mi compañero para sobresalir, lo hago. Eso es desde el pensamiento capitalista. Pero como nosotros se supone que vamos a ser dirigentes y somos líderes sociales, somos marxistas, somos revolucionarios, nosotros decimos, la crítica es para reflexionar, para el análisis, para coadyuvar en el desarrollo. ¿Por qué decimos eso? Porque la libertad de crítica se utiliza para dividir una organización política, dividir un grupo social, dividir las instituciones, y decimos a título de libertad de crítica. Han existido situaciones mucho más duras, diríamos, ¿ya? Donde la libertad de crítica tenía una expresión mucho más fuerte. Llegaban momentos en que, por ejemplo, la libertad de crítica te dice, si yo critico algo y no me hacen caso, entonces no me someto a la decisión de la mayoría, porque no se me escucha. Bien, o sea, otra vez surge el pensamiento individualista, ¿no? Y nosotros estamos diciendo, no, la libertad de crítica debe servir para reflexionar, no para cambiar lo principal o no mover los principios de una institución. Eso le pondremos más bien, ¿no? La libertad de crítica no debe servir para modificar, podremos, ¿no? Los principios de una organización. Claro, es que aquí se confunde, mis compañeros, confunden. A título de libertad de crítica, queremos destruir las instituciones, las organizaciones. Y no es para eso, pues. La libertad de crítica no debería servir para eso, ¿no es cierto? Sino debería servir para hacer desarrollar a la institución, hacer desarrollar a la organización. ¿Se entiende? Si eso es la libertad de crítica, ¿qué será la libertad de expresión? ¿Cómo vamos a entender entonces? Bien, o sea, no había sido lo mismo, ¿no? No es lo mismo la libertad de crítica. Pero, ¿y si hablamos de la libertad de expresión? ¿A qué nos estamos refiriendo con libertad de expresión? A la libertad que tenemos los seres humanos
de expresar nuestros pensamientos, ¿no? Miren, o sea, es la libertad, dice, ¿qué es la libertad de expresión? Es la libertad que tenemos para poder expresar nuestros pensamientos. Miren, o sea, dice, es lo que nos va a permitir, dice, expresar nuestros pensamientos. Eso había sido la libertad de expresión, ¿ya? Eso es la libertad de expresión, o sea, expresar nuestros pensamientos. Y si hablamos en un rango social, ¿quién controla los medios de comunicación? O sea, ¿quién está controlando? ¿Quiénes controlan los medios de comunicación? Los medios de comunicación miren, la mayoría de los medios de comunicación, dice, están controlados por quiénes? Por el sector privado. ¿No? Si lo están controlados por los medios de comunicación están controlados, dice, por el sector privado, ¿qué interés de clase va a difundir? Solamente va a difundir los intereses de las clases dominantes, porque responde a esa clase social. Por lo tanto, no hay libertad. O sea, lo que nos ha dicho Marx, ¿no? Mientras exista el sistema capitalista, la libertad está subordinada al que detenta el medio de producción, dice. Y nosotros estamos diciendo si la libertad de expresión es la libertad que tenemos los seres de expresar a nuestros pensamientos, y si yo quiero hacerlo de forma masiva a través de un medio de comunicación, y el medio de comunicación es privado, o sea, no va a difundir los intereses de mi clase, simplemente va a difundir los intereses de la clase dominante. Por lo tanto, esta libertad de expresión es mentirosa, ¿no es cierto? O sea, no existe libertad de expresión. Alguna vez han debido escuchar mis compañeros, mis compañeras, y dicen, nosotros somos una prensa imparcial, dicen. En realidad, mis compañeros y mis compañeras, no existe la imparcialidad de la prensa. Eso está demostrado técnica y científicamente. Porque la observación de un hecho, a ver, yo veo una movilización y quiero comentar. Lo voy a hacer desde los valores que yo he sido criado, desde cómo me han educado, desde cómo ha sido mi desarrollo en mi entorno social. Desde ahí estoy viendo. Con esa educación, con esa base, analizo. Por lo tanto, no puede existir independencia. No es lo mismo que vea un hambriento, uno que nunca ha sufrido hambre y que comente. Si tú nunca has sufrido hambre, siempre has tenido buena comida, buena alimentación, y qué bien que lo hayas tenido, y hay un compañero que por mala suerte no ha comido bien toda su vida, apenas ha estudiado, ha salido profesional, y los dos comentan sobre el hambre, su visión es diferente.
Por lo tanto, no puede haber imparcialidad tampoco, porque ya hay esa carga social que lo va a hacer diferente. Pues se le quita ese rango de imparcialidad. Y peor si estoy diciendo, ¿no? Peor si estoy diciendo que los medios de comunicación, ¿no? Que son los que van a expresar mis ideas, mis pensamientos, ¿no? Ah, están, ¿cómo era? Los medios de comunicación son copados, ¿no? Están siendo copados por el sector privado. Por lo tanto, no hay libertad de expresión. Van a empezar a restringir en función de las clases dominantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo es y en qué consiste entonces la educación? Dice, ¿no? Haremos una pequeña comparación aquí. Aquí le pondremos prensa burguesa y aquí le pondremos, perdón, prensa burguesa y aquí le pondremos lo que estamos llevando, prensa revolucionaria. ¿Ya? Veremos. Han debido escuchar ustedes, mis compañeros, ¿qué hacen los medios de comunicación? Dice, ¿no? Entretienen, orientan, entretienen, educan y también informan. Esto es, dice, lo que debería ser un medio de comunicación: entretener, educar e informar. ¿Ya? Eso es lo que hacen los medios de comunicación. Pero si nos damos cuenta, mis compañeros, a ver, analizaremos fríamente, ¿educan los medios de comunicación? Casi nunca. Casi nunca educan. Informan lo que les conviene. Y más nos entretienen. ¿No? Estos son los roles que cumplen la prensa burguesa. Ahora sí, nosotros cuando seamos dirigentes, nosotros cuando seamos líderes, cuando seamos ministros, diputados, gobernadores, algo tienen que ser, mis compañeros, porque yo tengo mucha esperanza. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de prensa? ¿Qué tipo de tenemos que hacer? Primero, lo fundamental en una prensa revolucionaria dice organizar. O sea, los medios de comunicación, sean más medios, minis medios, lo que ustedes quieran, lo cambiaremos de colorcito para diferenciar. Debemos organizar. Miren, o sea, qué diferente es el rol que cumple un medio de un medio burgués a un medio revolucionario. Los medios de comunicación deben ser básicamente y fundamentalmente para organizar, dice. ¿Qué cosa más? Si organizan, ¿qué más hacen? Educan. ¿Y después qué más hacen? Informan. O sea, informamos para organizar y para educar. O sea, no estamos entreteniendo, no estamos haciendo esas cosas, ¿no? Bien, o sea, organizar, dice. Educar e informar. Un ejemplo sencillo. Si hubiéramos estado con una prensa, hubiéramos tenido, perdón,
y estuviéramos en un momento revolucionario, como ha pasado en Cuba o en Venezuela, etcétera. Yo sé que a tal vez a muchos no les guste, pero si ustedes analizan, mis compañeros, la realidad es la realidad. Nosotros tenemos miles de muertos por el tema del COVID. En Venezuela solamente han habido 37 muertos por COVID, desde que ha iniciado hasta ahorita. En Cuba han habido 72. Y si tuviéramos que hablar, mis compañeros y mis compañeras, de los países del bloque socialista asiático, como Corea del Norte, Vietnam, Camboya, etcétera, 0 muertos por COVID. 0. ¿Por qué? Si el virus es el mismo, la enfermedad es la misma. Es que sus medios de comunicación han organizado, han servido para eso, para organizarlos. En cambio, aquí en Bolivia, ustedes saben, por información, en Bolivia han cerrado las radios comunitarias, por ejemplo, que podrían haber servido para orientar a los hermanos del campo, organizar, educar e informar, ¿no? Esa es una prensa revolucionaria. Organizar, básica y fundamentalmente organizar. Para eso sirve el medio de comunicación. Cuando ustedes, mis compañeros, sean líderes de diferentes sectores, utilicen los medios de comunicación, pero no como con el rol burgués de entretener, educar, no, sino centralmente en organizar. Es la clave para el desarrollo de un proceso revolucionario, de un proceso político, lo que ustedes quieran. Los medios de comunicación deberían organizarnos. No solamente me estoy refiriendo a la prensa, a la televisión, ¿no? A todos los medios que puedan tener a su alcance.